Muy bien, ahora sí, estamos 11:09, la hora en San Martín, partido y calculamos que en el resto de la Argentina. Es un gusto saludar y agradecerle la comunicación, como siempre, a el dirigente histórico del Partido Obrero, Jorge Altamira, a un año y pico de la fundación de La Tendencia del Partido Obrero. ¿No es así, Jorge? ¿Qué tal? Acá Federico lo saluda, muchas gracias. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo está usted? Muy lindo día. Muy lindo día, ¿no? Ya se siente la primavera. Sí, sí. Solo falta que juegue Huracán. Bueno, eso va a ser más difícil. Pero parece que van a hacer lo siguiente, van a jugar Sí. y las hinchadas lo van a poder ver en tipo autocine. Ah. Entonces se proyecta en una pantalla Sí. y entonces los goles van a ser bocinazos Sí. los goles van a ser mover la luz alta y los bocinazos es las críticas al referee. ¿Pensó alguna vez vivir para presenciar este momento tan distópico, este futuro presente tan extraño que nos toca? Mire, no le voy a decir que sí, lo pensé Ajá. efectivamente, pero hay dos cosas que le quiero señalar. Yo hacía tiempo que me había interesado bastante por lo que fue la gripe española Sí. de 1918 a 1920. Mm. Y ahora debo señalar que hay muchos informes que han señalado la perspectiva de esta pandemia hace tiempo. Por ejemplo, hay un informe que lo tengo inclusive acá a mano mía, mira qué curioso, Ajá. de la Reserva Federal de Estados Unidos del año 2007, hace 13 años, señalando que hay que encarar medidas para la posibilidad de una pandemia de estas características. Mm. Y el sistema capitalista internacional ha mirado para otro lado, porque tomar medidas significa gastar plata sin tener claro cuál es el lucro que se va a obtener. ¿Me explico? Sí. Es decir, construir más hospitales sin tener de inmediato más enfermos. Investigar vacunas sin tener una clientela a la cual inmediatamente aplicárselas. Eso significa, desde el punto de vista económico, para un capitalista, una inversión hundida que no rinde. En cambio, cuando ya aparece el virus, la ganancia está puesta sobre la mesa. Mm. Y de esto hizo caso omiso Trump, digamos. Bueno, lo de Trump es importante porque como es el país más desarrollado, Ujú. uno supone que no es un problema de Trump, porque Ujú. finalmente Trump hace 3 años que gobierna. Claro. No, tres años que gobierna. El tema es que en Estados Unidos golpea de esta manera porque el sistema de salud está completamente privatizado, es carísimo y tiene 50 millones de norteamericanos fuera de cualquier cobertura. Entonces, además, como consecuencia de cuarentenas parciales o simplemente del crecimiento de los contagios, muchas industrias cerraron y como parte del seguro privado de salud depende del aporte que haga el trabajador o en algunos casos por convenios colectivos lo hace la patronal, si cierra, cesan esos aportes y se cae la protección. Es una masacre. Entonces, si la nación capitalista más desarrollada del mundo, la que sirve como modelo para las que están menos desarrolladas, Mm. encaró de este modo todo el tema de salud de un modo general, porque usted no se olvide que venimos de, ¿cómo se llama? El SIDA, el HIV, Ujú. venimos del ébola, venimos de la gripe anterior, el SARS. Sí. ¿Me explico? Sí. Es decir, no es que de golpe decís, che, virus, ¿qué es un virus? Nunca escuché hablar de un virus. Entonces habla mucho de un sistema que además ahora enfrenta, ¿qué situación enfrenta? Que ahora la población va a reclamar más medidas de salud y más medidas de protección, y como consecuencia de la crisis, lo que se va a hacer es más ajuste, más corte como el presupuesto
que va a presentar Martín Guzmán mañana en el Congreso. ¿Ya tiene algunos avances de qué se trata el presupuesto, más o menos? Bueno, sí, porque se nota que los jubilados, el sistema de previsión, ya están los diarios. Sí. Va a haber ajustes en el sistema. Bueno, ya hay un ajuste brutal en el sistema de previsión social. Y entonces se van a recortar gastos sociales, etcétera, en función de lo que llaman gasto de infraestructura para reactivar la economía. Usted comprende que en medio de esta situación, con vacunas que todavía no están probadas, con la posibilidad de que el tiempo de vigencia preventiva de una vacuna sea breve, digamos, no sé, 6 meses, puede quedársela de nuevo. Bueno, con un conjunto de incertezas, es un presupuesto que nos lleva al derrumbe. Y en todo ese contexto, la marcha de ayer, ¿cómo la vio? ¿Qué reflexión? Mire, yo le voy a decir una cosa muy personal. ¿Puedo decir algo muy personal? Pero por favor. Mire, ayer decidimos salir a caminar con mi mujer. Sí. Y dijimos, che, pero ¿cuánto hace que no vamos por el centro? Oh. Hace un montón de tiempo. Y aunque el día era lindo y no era para ir al centro, dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa en el centro. En Piedras y Diagonal Norte, sí, estuve en el horario del banderazo. No había nadie. No había nadie. Yo no vi a nadie. Yo miraba el obelisco porque sabía que iba a haber algo. No había nadie. Son movilizaciones muy minoritarias. Son movilizaciones para la televisión, entonces, más que nada, y de la televisión. Pero no le quepa duda. Y además hoy hay un artículo en Clarín en que advierte que no la sigan repitiendo porque se están desgastando. Ajá. Y dicho por Clarín, no dicho por el Partido Obrero. Entonces, no, creo que forma parte de una ola reaccionaria internacional. Ajá. Que encabezan Trump, Bolsonaro, que existe en todos los países y que ve con recelo y en algunos casos con mucho enfrentamiento el tema de enfrentar la epidemia o la pandemia, enfrentarla con medidas de ceses laborales o suspensión laboral, que sin embargo hay que pagarle al trabajador, porque no se puede despedir gente en un periodo de pandemia. Esto es muy importante, esto judicialmente hay que tenerlo muy presente, ¿no es cierto? Porque es una situación de fuerza mayor. Entonces alguien se tiene que hacer cargo. Entonces una reacción de ese tipo de sectores, bueno, en todo el mundo hay figuras conspicuas que defienden esta posición diciendo no mantengamos abierta la economía, porque hay una cosa que es esta que me interesa así destacarle. El capital es como la bicicleta. Es una característica que no tenían los sistemas económicos en el pasado. ¿Cuál es la característica de la bicicleta? Si usted para de pedalear, se cae. Claro. El capital está en movimiento todo el tiempo. Cuando alguien dice, che, mirá, está en movimiento, sí, esa es la naturaleza del capital. Tiene que acumular, producir, ganar y acumular. Y parar la producción y todo lo demás son golpes muy tremendos. Entonces se desarrolla un fenómeno, que suerte que usted me da la oportunidad de explicarlo acá. Totalmente. Que la actividad especulativa ha cobrado una intensidad descomunal, sin precedentes respecto al pasado, porque, a ver, un supermercado en Argentina que está vendiendo más o menos en forma normal o más que normal, ¿qué hace con la plata que gana? No va a construir otro supermercado. Hoy no lo va a hacer. Claro, especula. Dice, bueno, ¿qué hago con esta guita? Compro bonos, compro acciones, etcétera. ¿Cómo los bancos centrales bajan las tasas de interés para favorecer al capital? La actividad especulativa se ha hecho tremenda. Es decir, toda la plata va a la bolsa, toda la plata va a operaciones financieras, en medio de una crisis de humanidad, en el sentido de que la vida de la gente, la vida de nosotros está
en peligro, si no nos cuidamos, etcétera, se acentúa el carácter parasitario del sistema actual, que destina poco a la salud, incluso bajo la pandemia, y vuelca todo al mercado financiero, lo cual en un tiempo más usted va a tener un estallido financiero muy grande, porque la especulación es hacer plata sobre algo que no está justificado que rinda. Usted dice también que en este año de la pandemia se aceleró la concentración de la riqueza a nivel mundial. En forma pero impresionante. Por ejemplo, en la bolsa de Nueva York hay 8 empresas que dominan toda la situación, que son las empresas tecnológicas. Ellas son las más proclives a la especulación. No quiero entrar ahora en algún detalle, pero en este momento se está discutiendo mucho un escándalo porque un banco japonés empezó a comprar sin informar muchísimas acciones de Apple, ¿no es cierto?, para hacerlas subir y cuando haya llegado a un punto determinado venderlas y hacer la diferencia. Bueno, llegó a ese punto determinado y cuando la vendió estalló el escándalo. Ahora la bolsa está cayendo hace una semana porque están cayendo las acciones de Apple. Es decir, un banco japonés se embolsó todo esto. Bueno, ahora empiezan a aparecer las comisiones investigadoras para ver de qué se trata exactamente. Le han dicho que tiene que abrir los libros y todo. Y Jorge, volviendo acá a lo local, a la política nacional, con lo que pasaba ayer, que usted justo estuvo en la zona del Obelisco y no vio la cantidad de gente que querían agitar en algunos medios. Después vi, por ejemplo, mi mujer quería tomar un té, entonces fuimos a tomar un té ahí en la peatonal, no había nadie, de golpe vi un tipo que venía con una bandera argentina en la espalda. Entonces hubo banderazo. Me vine a enterar que hubo banderazo porque vi un tipo. No, yo le quería preguntar esto por estas movilizaciones que parecen fogoneadas por hoy algunos medios de comunicación y yendo por derecha para criticar al gobierno, como que están a veces pareciera abriendo una caja de Pandora que no se sabe para qué puede salir de ahí, porque vimos ayer gente con reivindicaciones al golpe de Videla, nazis directamente manifestándose, cosas muy de lo peor, digo, de la sociedad. Bueno, hay un elenco estable en todos los países que cuando el capitalismo entra en ruinas, saca toda la porquería afuera. Eso se ve en Estados Unidos. Vio que hay gente que va armada a matar negros. Bueno, no es solo que odia a los negros, porque ya los odiaba antes y no salía a matarlos, sino que como consecuencia de la pandemia y del derrumbe económico, se ven afectados y entonces, como ocurrió en la Alemania nazi, salen a movilizarse. Eso es un elenco, es un elenco estable. Hay que denunciar que los que se pintan de democráticos hacen un frente con esa gente. ¿Y cómo ve el rol de la izquierda en este contexto? Bueno, la izquierda acá tiene una crisis muy severa, porque en mi opinión no se enfrenta con claridad lo que es la mayor crisis capitalista de la historia. Esto lo acaba de señalar la directora del FMI, Kristalina Georgieva, que dice que es una crisis absoluta y total. Y la izquierda está detrás de pequeñas cosas. La izquierda tiene que atacar abiertamente al sistema capitalista porque la gente se está cagando de hambre, o mejor dicho, está siendo muy afectada por el hambre. Hay pérdida de empleos laborales, gran ajuste sobre jubilados, un derrumbe fiscal, una deuda impagable. Entonces la izquierda tiene que salir osadamente a plantear la lucha por el socialismo, por el gobierno de trabajadores. Y tiene que dirigirse a los que ven que no tienen... En este momento en Neuquén no hay más camas de terapia intensiva. Si esto se agrava en Neuquén, la gente se va a morir en la calle. Usted lo va a ver en una camilla afuera de los hospitales. Hay que atacar esto. Neuquén no está vaca muerta.
Neuquén es donde están las regalías petroleras. Entonces hay que decirle, viejo, mira, regalías petroleras, hay un barril criollo, les aumentaron el precio del petróleo por encima del internacional, en el mercado internacional no llega a 40, acá se paga 48, YPF bajó los salarios de los trabajadores, se llenan de guita, ¿para qué? Para que haya más hospitales, más terapia, mejor atención al personal de salud. No, el personal de salud está siendo quebrado, destruido, pero es impresionante. Toda la carga sobre el personal de salud, 12 horas de trabajo, todos los días de semana, ninguna gratificación, y si se contagia, mire lo que le voy a decir, se busca que decir que ellos fueron imprevisores, sea en su domicilio o en algún otro lugar, y que por lo tanto no corresponde que sean atendidos por los CRT. Ajá. Yo conozco casos, porque hay militantes, enfermeras del Partido Obrero que me llaman, me mandan un WhatsApp, me dicen me está pasando esto y lo otro, ¿no es cierto? Pero también lo veo en los diarios, también veo las declaraciones de los intensivistas, de los que trabajan en terapia intensiva, es decir, todo va en la misma dirección. Entonces usted ve acá la sobreexplotación del personal de salud en medio de una pandemia. Después otra cosa más, la rivalidad internacional. El capitalismo es un sistema de belicoso, de guerra, de choques. ¿A qué me refiero? Si en un país faltan médicos, a lo mejor en otro país sobran. Por ejemplo, iban a venir médicos cubanos, no me acuerdo a dónde. Sí. Los rechazaron, porque es la infiltración castrista. Bueno, deja un poquito de infiltración castrista y dale 2 días de Franco al personal nuestro. Ahí está. Después, cuando lo normalizamos, le decimos a la infiltración castrista que se vuelva, a Cuba. Pero ni siquiera, no, le doy el ejemplo de Cuba, pero puede ser médicos de muchos países, porque evidentemente en otros países a lo mejor, o porque la pandemia reculó un poco, lo que fuere, puede haberlo. No hay ninguna colaboración internacional. Ha habido asaltos de aviones para robarse respiradores. Tremendo. Bueno. Uh-huh. Y en toda esta situación que está describiendo, ¿hay un lugar para un golpe de Estado en Argentina? No hay un lugar para un golpe de Estado. No. Ocurre lo siguiente. Uh-huh. No lo fue preocupante lo de la policía bonaerense. Sí, pero no lo miremos en el enfoque tradicional del golpe de Estado. Ajá. ¿No es cierto? Porque acá, entre 1955 y la dictadura última, hubo un ciclo de golpe de Estado. Sí. Permanente, y que siempre tenían que ver con el problema del peronismo. Entonces, por ejemplo, lo trajeron a Perón, pensando que Perón iba a resolver todos los problemas y no iba a haber más golpe de Estado. Perón fracasó totalmente, él mismo armó las AAA, uh-huh. Él preparó el golpe de Estado y al final hubo un golpe de Estado. Ahora, el tipo de golpe de Estado es distinto porque tiene que ver muy profundamente con la crisis del Estado, la crisis integral del Estado. Lo de la policía es una expresión de eso, ¿no es cierto? A ver, si una fuerza armada se me revela, el Estado que le da a ella el monopolio de la violencia está quebrado. Está quebrado. Sí. ¿No es cierto? Sea porque le pague poco, sea porque es un sistema de trenzas y camarillas, sea porque operan los intendentes, ¿no es cierto? Y usted tiene a un hombre como Bernie, que está encubriendo todo lo que tiene que ver con la desaparición de Facundo Astudillo, al cual se le levanta la policía, después que él actúa como sheriff y dice que manda en todos lados, y lo mantienen en el poder, pero lo mantienen como ministro. ¿Por qué lo mantienen como ministro? Y bueno, porque si empiezan a remover gabinetes, se viene una crisis de gobernabilidad. Entonces, como esa crisis de gobernabilidad es inevitable, entonces usted va a tener o salida de derecha o salida de izquierda, porque eso es los golpes de Estado. Nuestra tendencia de advierte a la izquierda
Que no, me hizo pensar, Jorge, que algo parecido ocurrió de alguna manera sin golpe en el 2015, ¿no? La crisis del gobierno de Cristina Kirchner termina saliendo por derecha, no por izquierda. Bueno, fíjese cómo lo explotaron tan bien, Uh-huh. ¿no? Lo explotaron muy bien, pero no fue en 2015, arrancó del 2013, cuando ella pierde la posibilidad de reelección, porque Massa la derrota en la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿No es cierto? Bien, eso es un aspecto de la cuestión. Siempre en una salida derecha va a haber una impronta golpista. Algún tipo de impronta golpista va a haber. Me doy cuenta de eso. Bueno, yo ya lo denuncié en todos los casos. Todos los casos que hubo que dicen que son golpes parlamentarios, en realidad fueron golpes militares. ¿Por qué? Porque fíjese lo siguiente, si el Parlamento destituye un presidente, o el presidente disuelve el Parlamento, ¿quién es el que decide? Porque en un caso el presidente puede disolver el Parlamento y en otro caso el Parlamento le hace un juicio al presidente y lo destituye. Según la posición de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas apoyaron la destitución del Parlamento de Dilma Rousseff y por eso el Parlamento se impuso sobre Dilma Rousseff. Pero ahora lo quieren destituir a Vizcarra en Perú y el ejército anunció que apoya a Vizcarra. Hoy los diarios dicen que no va a ser destituido. ¿Ve usted? Es decir, el ejército... Bueno, y en el caso de Brasil, después de este golpe que claramente yo he escrito un montón sobre eso, sí, probando que los militares estaban atrás, usted tiene un gobierno con 2.000 militares adentro, la mitad de los cuales no son ni siquiera retirados, porque muchas veces un militar retirado cumple una función, es invitado a cumplir una función ministerial, pero es raro que ocurra con un militar en la activa, porque ¿a qué te dedicas? ¿A administrar un ministerio o a entrenar a las tropas? Claro. Bueno, hay 2.000 milicos en el gobierno de Bolsonaro. Es un gobierno militar. El ministro de Salud es un militar que no sabe nada de salud. Pero como cayeron todos los ministros de Salud que querían proteger, tomar medidas protectoras, y Bolsonaro era partidario de quemar barbijos, sí, al final metieron un milico y listo, que sea lo que Dios quiere. Jorge Altamira, como siempre, le agradecemos muchísimo la comunicación. Le quería consultar por último, sé que estuvo analizando el caso y para que nos cuente un poco a los que no estamos en situación, el caso de Bielorrusia. ¿Qué está pasando en Bielorrusia? Bueno, Bielorrusia es importante porque es la primera vez desde que se disolvió la Unión Soviética que hay una rebelión popular con un fuerte componente obrero, amenazas de huelgas, etcétera. Y, como ocurre con todas las rebeliones que hay en la periferia de Rusia, no son fenómenos puramente nacionales, sino internacionales, porque la NATO se quiere expandir hasta las fronteras de Rusia y eventualmente desintegrar a la propia Rusia. Eliminaría un adversario importante, si no desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar. ¿No es cierto? Claro. Entonces usted tiene una crisis internacional en Bielorrusia y tiene esta peculiaridad de que los obreros aparecen interviniendo en esto, lo cual puede ser un revés para el capitalismo, porque entonces en lugar de que Bielorrusia termine incorporada a la Unión Europea o cosas por el estilo, haya un gobierno socialista, un gobierno obrero en Bielorrusia. No es que esto esté... No digo que esto vaya a ocurrir, porque de acuerdo a cómo veo los acontecimientos, todavía tiene que correr un poco de agua bajo el puente para que madure todavía más. Pero claramente ha habido huelgas obreras muy importantes que el gobierno logró frenar con represión, y si no las hubiera frenado hubiera sido una revolución. Y también una parte de la oposición liberal, que está en contra de un dictador, colaboró en que no haya huelga. Por ejemplo, se negó sistemáticamente
a convertir las manifestaciones en una huelga general. Ustedes tienen manifestaciones todos los domingos, pero se niegan a impulsar nacionalmente una huelga general. Se niegan porque temen que la intervención de la clase obrera desbarate las intenciones del dictador de Bielorrusia, Lukashenko, desbarate las intenciones de Putin y desbarate las intenciones de Merkel. Es decir, que Bielorrusia se convierta en una nación realmente independiente, claro, dirigida por sus trabajadores. Sería un precedente, claro. En estos días que ocurre esto en Bielorrusia, me llama la atención en la prensa más vinculada a los acontecimientos allí, que se reivindica mucho el papel de los obreros de Bielorrusia en la lucha contra la invasión hitleriana. Ajá. Y muchos de los lugares en que se producen las manifestaciones son simbólicos de grandes combates de los trabajadores contra las tropas hitlerianas. Me llama la atención porque cuando en una crisis la memoria histórica vuelve, ese es un dato muy fuerte. Un dato muy fuerte. Quiere decir que la generación actual no ha roto con las pasadas, sino que recoge lo mejor de las pasadas, lo lleva adentro por transmisión familiar, por distintos tipos de experiencias. Eso es muy lindo. Una característica que tiene Argentina, en mi opinión, es que tiene viva siempre una tradición de lucha que viene de décadas y décadas. Sí. Esperemos que suceda eso, que se rescate lo mejor y se lleve para adelante. Jorge, le agradecemos muchísimo la charla como siempre. Bueno, que tengan un buen día, gracias. Un abrazo grande, Jorge.